para comer o comer para vivir. Este dicho popular lo escuchamos hoy a cada paso con todas estas nuevas dietas de moda. Hoy, como se sabe, ya no nos preocupa comer por sobrevivir, más nos ocupamos de mantenernos en forma, de comer sano, de bajar o subir de peso lo que necesitamos. Pero para el hombre prehistórico, para nuestro primer ancestro, simplemente no existía aquel dilema. Para él, comer y vivir eran simplemente sinónimos. Realmente, la primera etapa de nuestra existencia sobre la Tierra es la historia de mera sobrevivencia. Y por eso queremos o no, que digan los espiritualistas de hoy que no, que solo los animales siempre piensan en la comida. El ser humano, como se sabe, también es un representante del reino animal. La comida para él era lo esencial. Incluso en la comida, los humanos, desde los principios, desde los mismos inicios de nuestro desarrollo, ya teníamos una gran ventaja sobre el resto de los animales. ¿Por qué lo digo así? Porque, como se sabe, un carnívoro siempre es un carnívoro. Come solo la carne. Cuando un tigre, un león o un leopardo o cualquier otro animal carnívoro no puede obtener presas, simplemente se muere de hambre, porque no es capaz de suplantar esto con ninguna fuente alternativa de alimento. Lo mismo sucede con los animales herbívoros. Si hay una sequía, si por ejemplo desaparecen la hierba, desaparece la vegetación, pueden morir de hambre. El ser humano, en cambio, se adapta con mucha facilidad. No hay carne, come vegetales. No hay vegetales, come granos. No hay granos, come raíces. No hay raíces, come moluscos, etcétera, etcétera, etcétera. El ser humano, en este sentido, es un cosmopolita. Un verdadero cosmopolita dietético, diría yo. Pero de todos modos, si vamos a rastrear la prehistoria de la cocina, tenemos que reconocer, tal vez el veganismo o el vegetarianismo no es algo reciente. Parece que nuestros primeros ancestros no es que fueron veganos o vegetarianos por gusto, pero les tocaba. Les tocaba porque, como se sabe, el ser humano no fue diseñado como un cazador. Los primates, al género a que pertenecemos, no son cazadores. Sí son omnívoros, es cierto, pero como se sabe, 90% de su dieta son vegetales. Rara vez, cuando tienen mucha suerte, obtienen proteína animal y lo disfrutan al máximo. Pero Australopithecus, aquella criatura todavía no muy humana, que todavía tenía muchos rasgos simiescos, como podemos verlo aquí, en la mayor parte era vegetariano. Cuando los humanos comenzamos a consumir carne, por muy extraño y tal vez poco apetitoso que nos parezca, lo hicimos como carroñeros, no como cazadores. En esta imagen podemos ver un grupo de Homo habilis, uno de los primeros, el primer representante del género Homo, quien, como se sabe, descubrió la ventaja de tallar piedra. Inventó primeros utensilios de cocina que al mismo tiempo eran para él utensilios de los 1000 usos. Un cuchillo prehistórico de la edad de piedra servía para todo y también podría servir para obtener más carne, más proteína animal. Parece que los grandes animales de la sabana aparentemente tenían toda la ventaja. El hombre no tenía garras ni colmillos para, por ejemplo, rasgar la piel de un paquidermo, de un rinoceronte prehistórico, como lo vemos en esta imagen, para llegar a la apetitosa carne o grasa. Pero por otro lado, los huesos que contienen médula, una proteína animal muy valiosa, con frecuencia eran inaccesibles ni para tigres, ni para leones, ni para otros grandes depredadores. ¿Por qué? Porque llevaban en sí un gran riesgo de romperse un colmillo mientras uno pretenda triturar este hueso. En tal caso, como se sabe, un león con un colmillo roto con frecuencia ya es un león muerto,
porque pierde la capacidad de cazar en compañía, en conjunto con sus congéneres. A veces incluso otros leones alejan a los individuos lesionados para que, podemos decir así, no les traigan problemas en las cacerías. Para un ser humano, por supuesto, la médula era tan apetitosa como para los grandes depredadores, y aquí la gran ventaja. No importa si se nos rompe un cuchillo, una roca, mientras intentamos romper el hueso, siempre se puede conseguir otro. Por lo tanto, armado tan solo con piedra, con este primer utensilio de cocina inventado, si podemos llamarlo así, el hombre obtiene acceso a la proteína animal muy valiosa, y esto es muy importante. Por supuesto, también nos parecerá interesante saber, ¿y cuándo el hombre comienza a preparar su alimento? ¿Cuál sería el primer plato conocido por el hombre? Parece que este primer plato, que hoy día, por muy extraño que parezca, podemos encontrar en las cocinas de muchos restaurantes típicos aquí en Colombia, carne oreada, fue conocida incluso por Homo habilis. Es decir, antes de que el hombre incluso descubriera el uso del fuego, antes de que comenzara a preparar su comida. ¿Qué es carne oreada? En realidad es una carne que simplemente se coloca al sol para que se seque, se deshidrate. Posiblemente los Homo habilis, tal como hemos visto en la imagen anterior, que encontraron un rinoceronte muerto y por suerte lograron apoderarse de casi toda la carne, de casi toda la proteína útil que estaba ahí, no pueden comerlo de una vez. Y además transportarla a larga distancia sería difícil. Por lo tanto, la salida más fácil sería dejarlo secar un tiempo al sol. Por supuesto, hay que mantenerla a salvo de los buitres, de las hienas, de los chacales, de otros carroñeros de la sabana. Pero una vez deshidratada, la carne pierde la mayor parte de su peso, se hace cómoda para transportar y además puede permanecer en buen estado, en estado comestible, incluso tiempo después de que había muerto este animal. Por lo tanto, como podemos ver, la carne oreada debió ser la primera receta inventada por el hombre. Más tarde, tal vez, aunque de eso no tenemos pruebas fidedignas, el hombre podía darse cuenta que, por ejemplo, la carne se preserva y se deshidrata mejor si le añadimos una pizca de sal. Como se sabe, salinas, salares naturales también hay por montones en la naturaleza, que así será más fácil preservar la carne, y que cuando la carne comienza incluso a oler mal, pero todavía no está tan, digamos, dañada como para que el hombre se intoxique al comerlo, podemos disimular este mal olor con tomillo, ramero, ajenjo, pimienta silvestre, con cualquier hierba aromática que hay por ahí. De tal modo, como podemos ver, la historia de condimento es también casi tan antigua como el género humano. Así, por medio del ensayo y error, el hombre comenzó a preparar su comida. Claro que el fuego, aquel gran invento, aquel gran descubrimiento del Homo erectus, la especie que sigue en su línea evolutiva a Homo habilis, ha permitido también llevar a cabo una verdadera revolución en la cocina. ¿Cómo y cuándo el hombre comenzó a preparar la carne? Ahí podemos recrear una historia más bien imaginaria, que cuando, por ejemplo, un grupo de erectus entró en un bosque después de un incendio forestal que pudo ser provocado tal vez por la caída de un relámpago, se dio cuenta que los animales corrían despavoridos de aquel incendio, de aquella sustancia roja y cambiante que les inspiraba pánico, y se dieron cuenta que cazarlos ahora era mucho más fácil, tal como podemos ver en esa escena, Homo erectus cazando ciervas en un bosque de llamas. Y es fácil de suponer que algunos de estos animales
habían caído en manos de los cazadores ya estando medio carbonizados. Por supuesto, eso le podría ayudarle al hombre a descubrir que la carne asada, la carne que había pasado al fuego, es mucho más sabrosa. Entonces, ya no siempre como resultado del incendio, cuando el hombre ya comienza a usar y controlar el fuego, comienza ya a preparar su comida asándola sobre las llamas, y de ahí, como podemos ver, considera mucho este cambio en la dieta ha traído consigo un cambio en nuestra apariencia, porque para desgarrar la carne cruda uno necesitaba una fuerza mayor en los maxilares, tener unos dientes muy grandes, muy potentes, muy bien afilados. En cambio, ahora cuando la carne ya no es tan dura, resulta más fácil para triturarla, para desgarrarla, para desmecharla y comérsela sin tanto esfuerzo en los maxilares, en las mandíbulas. Tal vez por eso nuestra mandíbula ya dejó de ser tan potente y nuestros dientes disminuyeron del tamaño. Es más, como consideran también, hay algunos investigadores, hay cierto vínculo, cierta relación entre el aumento de promedio de vida del hombre debido al descubrimiento del fuego. ¿Por qué? Porque no hay que pensar que la prehistoria era la época de la edad de oro, cuando el hombre no conocía enfermedades. No, enfermedades siempre han existido, y uno de los mayores dolores del hombre prehistórico, al parecer, era el dolor de las muelas. Por ejemplo, los casos más antiguos de caries se datan con 60.000 años antes de Cristo. Encuentran dientes con señales de caries, e incluso si el promedio de vida era muy bajo, una persona tenía muy pocos chances de llegar a los 40, por ejemplo, con la dentadura intacta. Muchos terminaban casi sin dientes para esa edad, y como se sabe, cuando la única alternativa de comida era carne cruda, uno desdentado prácticamente estaba condenado a muerte. En cambio, la carne desmechada puede ser una opción, una salida de sobrevivencia para un anciano, bueno, relativamente anciano, de unos 40 años para la época, porque puede ser digerida sin necesidad de ser masticada por tanto tiempo. Entonces, como podemos ver, este gran descubrimiento, el fuego, no solo cambió la dieta, sino mejoró la perspectiva de vida. Siguiente especie, Homo sapiens neanderthalensis, alias Homo sapiens, hombre de Neandertal, ya era un cazador mucho más exitoso, cuyas armas ya le permitían abatir a los animales mucho más grandes, y además le tocó vivir, como se sabe, en plena era de hielo, en la era de la máxima glaciación, que lo hizo especializarse aún más en la caza, cazar casi exclusivamente a las presas grandes. Por eso aquí, aunque algunos dicen que el glaciar ha facilitado al hombre el problema de cómo conservar la carne, eran prácticamente unas cámaras frigoríficas naturales donde uno podía almacenar a veces animales completos, pero de todos modos también nuevos retos. Y es cierto que el hombre de Neandertal había mejorado considerablemente las técnicas de la cocina. Aquí en esta imagen vemos una reconstrucción de lo que podemos llamar así la plancha a lo neandertal. Aquí, ¿cómo se debe eso? En muchas cuevas ocupadas generación tras generación por los neandertales, a veces encuentran estas aglomeraciones de piedras grandes, planas, amontonados en un solo sitio, como si fuera, una especie de empedrado, y con frecuencia llevan en sí manchas de hollín, evidencia clara de que aquí, generación tras generación, año tras año,
se prendía el fuego. Eso puede significar lo siguiente, que como podemos ver en esta imagen, cómo preparar la carne a lo neandertal. Primero, colocar sobre estas planchas la suficiente cantidad de leña, prenderles el fuego. El hombre de Neandertal, a diferencia de su antepasado Homo erectus, ya sabía encender el fuego. No solo usarlo, sino ya se le conocen unos encendedores primitivos. Entonces, luego esperar que el fuego se consume, que la plancha se calienta lo suficientemente bien. Siguiente paso, con un palo retirar los carbones y luego poner sobre esta plancha, sobre estas piedras calientes, las tajadas de carne. Y así tenemos perfectamente carne a la plancha. Tal vez la segunda receta más antigua después de la carne oreada, inventada por el hombre. Sí, como podemos ver en este caso, todo se cocinaba perfectamente a la plancha. Mamut a la plancha, bisonte a la plancha, venado a la plancha, vegetales a la plancha, pescado a la plancha, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que tal vez uno podía decir una dieta sana, sí, era una dieta relativamente sana, como se sabe hoy día, cuando uno quiere bajarlo de triglicéridos, de colesterol, de peso, siempre el consejo es no coma nada frito, consuma por favor todo a la plancha. Pero me imagino que si uno sigue consumiendo carne a la plancha, pescado a la plancha, mamut a la plancha día tras día, se aburre un poco. En este caso, sin embargo, la cocina prehistórica no conocía ni una sola o ninguna otra opción de cómo preparar los alimentos. Por ejemplo, si uno tal vez quería hacer una sopa, un caldo o carne hervida, ¿cómo procedería? A lo mejor se hacía tal como actuaban los esquimales, algunos habitantes del norte de Siberia, aún hasta los inicios del siglo XX, es decir, hasta que el comercio con los europeos trajo ollas metálicas. Pero antes de tener una olla metálica, ¿cómo se hacía todo? Imagínense un procedimiento mucho más pesado, complicado que esta carne a la plancha. Por ejemplo, en este caso sería tomar primero un odre de agua, que sea, digamos, uno hecho de piel de reno, de bisonte, de lo que sea, bien curtido para eliminar el olor a la grasa, a la carne podrida, a lo que sea. Bueno, las mujeres sabían hacer eso muy bien. Llenarlo de agua, luego calentar una por una varias piedras en la fogata y meterlos dentro de este saco. Por supuesto, hacerlo no a mano limpia, porque nos quemaríamos las manos, tal vez con un pedazo de piel, con una especie de guante primitivo, y cuando el agua está ya suficientemente caliente, lo mejor sería llegarlo al punto de ebullición, pero eso nos puede tomar horas y horas, porque imagínense calentar piedras y meterlos dentro del saco. Entonces coloca ahí un pedazo de carne, o pescado o lo que pensamos cocinar y seguir a medida que la temperatura puede bajar, no permitir que el agua dentro del saco se enfríe, seguir metiendo más y más y más piedras. ¿Qué tal les parece una receta? Uno dice, uy, no, más fácil es hacer un pavo relleno o un rollo de carne, lo que sea, que simplemente hervir un pedazo de carne o de pescado en la prehistoria. Por eso, como podemos ver, la carne cocida no debió ser un plato muy común. Uno puede preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué no se podía simplemente colocar un recipiente sobre el fuego abierto? No, hasta eso todavía hay que todavía llegar al Neolítico y inventar la cerámica. Pero esto ya sería otra historia. Aunque, como ya podemos ver, la mayor parte de la dieta del hombre prehistórico era la carne, según se supone, pero había otras alternativas. Por ejemplo, el pescado. Por supuesto, los grupos, los clanes, las comunidades
que vivían junto a los grandes ríos o en las costas del mares no podían desperdiciar este alimento tan valioso. De esto nos hablan tanto los restos de los arpones, más que todo hechos de hueso, como por ejemplo estos arpones hallados en la zona sur de Siberia, como también los restos de una especie de ganchos que podían ser usados tal como usamos hoy ganchos de pescar, como también las pinturas rupestres como estas, en que como podemos ver a unos hombres pescando con el arpón. Claro que arpones podían ser muy demorones para obtener suficiente pescado, pero tal como hemos hablado en una de nuestras charlas anteriores, en el Mesolítico, ya en la época postglaciar, por un lado se inventa la balsa y la canoa, y por otro lado la red pesquera, lo que le permite al hombre ya desplazarse persiguiendo los bancos de peces, no esperar que éste llegue a la orilla y como resultado también obtener más peces con la red. Así, sin duda alguna, la pesca se convierte en una alternativa muy importante en el alimento, en la dieta del hombre en el Mesolítico. A veces puede surgir una pregunta, ¿y de dónde viene esta tradición de comer afuera? Pues muchos consideran que también es una tradición prehistórica. Nosotros por lo general siempre cuando vamos a comer afuera, para celebrar algo. Y en este caso, por ejemplo, el hecho de cazar un mamut o algún otro gran animal podía convertirse en un motivo de celebración, pero también surge un problema. ¿Cómo vamos a transportarlo hasta la cueva? ¿Cómo vamos a transportarlo hacia el lugar donde están reunidos toda nuestra familia? En este caso, imagínense ir llevándolo pedazo por pedazo. No. Además, no podemos permitirnos el lujo de dejarlo descuidado. Una jauría de hienas puede adelantarnos en este caso. Por lo tanto, lo mejor sería lo siguiente: cocinarlo ahí mismo donde había caído. En este caso, bastaría enviar un mensajero a la cueva, a la cabaña donde estaban acampados todos y pedirles que hoy vamos a celebrar una fiesta. El mamut está servido. Entonces, sin duda alguna, para festejar, porque con frecuencia esto se acompañaba con bailes, con una especie de fiestas, las mujeres se ponían a acicalarse, a vestirse lo mejor, tal como nosotras, las damas del pleno siglo XXI, nos acicalamos, nos arreglamos para ir a un restaurante, porque esto en cierto modo era como un restaurante al aire libre de la época. Mientras los cazadores que se habían quedado ahí en el lugar de la cacería estaban despedazando al animal, encendiendo el fuego, tan como para alejar a los depredadores, como también para comenzar ya el proceso de preparación. Luego venían mujeres, venían niños, todos se involucraban en el proceso de la cocina. Sin duda alguna, cocinar un mamut debió ser mucho trabajo y en este caso también todo se convertía como en la diversión, en la fiesta. Ay, tenemos tanta carne, podemos hacernos un fin de semana, podemos hacernos unas vacaciones de un par de días sin necesidad de pensar lo que vamos a comer. Y en caso si algo nos sobró, si quedó algo de carne, eso lo podemos llevar ya con nosotros a la cueva, preservarlo, ahumarlo ahí. Eso no pesará tanto. Entonces, como podemos ver, se puede imaginar que comer afuera, hacer una celebración acompañada con una abundante comida, eso también es algo que heredamos de nuestros antepasados. Incluso, si podemos decir, una vez yo comenté cuando hablaba sobre el canibalismo en la prehistoria, ¿será que de ahí viene también la tradición de invitar a tu chica a comer antes de una cita amorosa? ¿Por qué? Porque qué tal si ella es de alguna tribu donde todavía existe el canibalismo, para que ella no vea en ti una fuente de alimento y no del placer sexual.
quién sabe, tal vez sí, es mejor siempre invitar a una chica a comer para que no se le ocurra comerte a ti después del sexo. Neolítico, la etapa en que se cambia el modo de la vida del hombre. Recuerdan, hemos hablado también de esto, viene el sedentarismo y también nuevas fuentes de alimento, la agricultura y la ganadería. La agricultura, como se sabe, nace en la zona conocida como Creciente Fértil. Ahí el hombre por primera vez domesticó el trigo, pero junto con el trigo de aquella región llegaron a nuestra mesa todos esos alimentos que podemos ver aquí. Y aquí podemos ver ciruelas, duraznos, dátiles. Alguno de ellos pudo haber sido el fruto prohibido que había comido por Adán y Eva en el jardín del Edén, aunque casi siempre pintan una manzana, pero podía ser un fruto cualquiera porque muchos árboles frutales crecían ahí. También vemos aquí nuez, avellana, garbanzo, lenteja y por supuesto grano de trigo. Todo esto había sido aquellas nuevas aportes del hombre en la comida. Ahora, como podemos ver, ya había una fuente alternativa de alimento. En otra región conocida como la cuna del Neolítico, en el Oriente Lejano, había su propio jardín del Edén y en esta imagen vemos aquí tanto al arroz, el protagonista de la revolución del Neolítico en Oriente Lejano, como también otras plantas que son distintas a las anteriores, pero también hoy estamos acostumbrados a consumirlo. Todas las variedades de plátano, maduro, banano, llámanlo como sea. Tenemos aquí también la soya, tenemos el coco, tenemos el ñame y la caña de azúcar. Las plantas que llegaron a nuestra mesa de aquella región. Y aquí los sabrosos dones del continente americano: papa, maíz, calabaza, ají, frijol y muchos otros. Como podemos ver, cada zona, cada región, cada cuna del Neolítico hizo su propio aporte en la dieta humana, y por eso en la era de los grandes descubrimientos, ya mucho después, cuando ya por fin ya no quedaron tierras y continentes aislados, el potencial alimenticio de la humanidad se triplicó, porque prácticamente vinieron a nuestra mesa los dones de estas tres regiones: Oriente Próximo, Asia y América. Y también no solo ha cambiado la técnica, no solo ha cambiado, variaron los platos, los ingredientes, sino también se cambió la misma tecnología de la cocina. Como nos hemos dado cuenta, en las épocas anteriores, la plancha prácticamente no tenía ninguna alternativa. Ahora todo ha cambiado con la aparición de cerámica. Cerámica, como ya lo hemos visto en nuestros temas del Neolítico, ha sido el primer material artificial creado por el hombre. Antes el hombre simplemente usaba directamente aquellos materiales que le daba la naturaleza sin transformarlos. Ahora todo ha cambiado. Inicialmente la cerámica se usaba al parecer para almacenar los granos de una cosecha hasta la otra, y realmente en muchas de estas vasijas neolíticas los científicos, los arqueólogos a veces encuentran granos fosilizados. Pero luego el hombre descubrió algo mucho más importante, que estos recipientes, a diferencia de los cestos o de los odres de piel o de cuero, se podía colocarlos directamente sobre el fuego, algo que a nosotros nos parece algo tan común, algo muy cotidiano. Para el hombre en aquel entonces era un gran descubrimiento. Eso resultaba que ahora nosotros podemos hacer toda clase de alimentos.
Podemos, por ejemplo, hervir agua y colocar ahí lo que queremos cocinar sin necesidad de esperar que se calienten las piedras y introducirlos uno por uno. Ahora se podía hacer sopas, guisos, asados, sudados, lo que sea. Y cuando se descubre también paralelamente con la olla el sartén, parece que los primeros sartenes por su forma eran muy parecidos a los actuales, solo que claro que no eran metálicos, no eran inox, sino eran también de cerámica. Y como con la agricultura el hombre conoce plantas que dan aceites, o también usando manteca de animales, se podía freír, se podía hacer los fritos. Tal vez si los fritos realmente originan el colesterol, el problema de colesterol debió comenzar en el Neolítico. Porque sí, tal vez al juzgar por la gran abundancia de restos de las sartenes, algunos pueblos, algunos grupos comienzan a abusar de los fritos. Fritanga también como tal se hace posible en el Neolítico. Todo, pero ya en la sartén y con aceite. ¡Qué rico es! Parece que precisamente en el Neolítico surge el concepto de aquel almuerzo tradicional que tenemos ahora. Es decir, sopa, seco, que puede ser guisado, sudado o a la plancha, y postre, porque como podemos ver, los árboles frutales, nueces, toda clase de golosinas se podía hacerlos añadiendo un poco de la miel, y en la región de Lejano Oriente ya se descubre cómo filtrar cristales de azúcar del jugo de caña. Parece que, como podemos ver, el almuerzo se hace por fin completo, pero también con la cerámica, con las ollas, con las sartenes surge otro problema. ¿Y quién va a lavarlo todo esto? ¿Quién lavará la loza después de terminar la comida? En la época anterior a los detergentes, esto debió ser un gran problema. También, sin duda alguna, otro gran logro del Neolítico es que el hombre aprendió a hacer el pan. La expresión de ganarse el pan de cada día también debió haber nacido en el Neolítico. Cada región, cada pueblo hacía pan a su manera. Aquí tenemos un horno típico del Próximo y Medio Oriente, cuyos análogos existían aún en el Neolítico, y aquí las principales variedades de pan: pan de trigo del Próximo Oriente, chapati o las tartas de arroz del Oriente Lejano, y nuestra arepa tradicional latinoamericana de maíz. Entonces, como podemos ver, el problema de grasa, harina y azúcar debió haber nacido en el Neolítico. El hombre del Neolítico comía más variado, pero el cazador de las épocas anteriores comía tal vez más balanceado, más saludable. Así que no siempre la revolución en la cocina trae consigo el progreso. Pues no sabemos qué tan dañino resultó este descubrimiento para el hombre de la época, pero hoy en cierto modo estamos cosechando las consecuencias de muchos inventos del Neolítico. ¿Por qué a lo mejor vale la pena volver a la época paleolítica? 0 grasa, 0 azúcar. Y por supuesto, aquí vale la pena recordar un episodio de Las Aventuras Neolíticas cuando Ayla, la protagonista femenina, prueba por primera vez el pan y trata de averiguar de qué está hecho, de qué planta o animal procede. Sin duda alguna, para los pueblos cazadores, aquel cambio en la dieta debería ser muy brusco. Otro momento que ha influenciado bastante en la dieta del hombre ha sido la ganadería. Aunque aparentemente puede surgir una pregunta: ¿y qué? La ganadería más que todo nos da la carne, y la carne era lo que el hombre comía de siempre, pero además de la carne, la ganadería nos trae la leche, y la leche es la base para hacer muchos otros lácteos. Como podemos ver en esta imagen, aquí tenemos todos los productos de ganadería, todos los lácteos
que el hombre comienza a fabricar aún en el Neolítico. Algunos consideran que la cerámica aquí también tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque tras haber, por ejemplo, ordeñado una vaca o una oveja y verter la leche en una vasija cerámica, dejarla bien sellada, supongamos que la señora, la dueña, podía olvidarse de eso. Y luego, al darse cuenta que la leche se cuajó y se formó un producto, tal vez al principio que le había parecido extraño, desconocido, pero al probarlo se dio cuenta que era muy y muy rico. En la India, por ejemplo, hasta la época bastante reciente existía la costumbre, imagínense, ordeñar una vaca, por ejemplo, y meter en el recipiente un par de ranas. ¿Por qué? Porque dicen que las ranas permiten conservar la leche más, digamos, fresca por más tiempo. Y de ahí la famosa leyenda india sobre las dos ranas que fueron arrojados a un cuenco de leche y una de ellas, la pesimista, consideró no, nunca saldremos de ahí y prefirió ahogarse. En cambio la otra, siendo muy optimista, intentó golpear todo con sus paticas y finalmente batió la mantequilla. Así dicen que la rana no solo se salvó la vida, sino que también le enseñó al hombre cómo batir la leche para fabricar mantequilla. Una leyenda me parece muy interesante que pudo haber nacido aún en la época neolítica. Más tarde, cuando ya aparecen el concepto de las primeras ciudades, cuando se dan los indicios de la vida humana, aquí en esta imagen vemos la reconstrucción de la ciudad de Çatalhöyük en Anatolia, Turquía, ciudad que ya hemos mencionado muchas veces porque ha sido una de las primeras ciudades, y tal como muestran las restauraciones de las casas, parece que un lugar muy importante dentro de estas primeras viviendas urbanas ocupaba la cocina. El hogar, con sus llamas, con su calor, debería ser el verdadero centro de la vida doméstica, tal como lo eran hasta la época muy reciente las cocinas en muchas casas campesinas hasta la época muy reciente. Entonces, como podemos ver, la cocina se convierte prácticamente en un centro de la vida doméstica. ¿Y cuándo termina la prehistoria de la cocina? Termina cuando aparece la escritura, primeros testimonios escritos. Y lo muy curioso es que cuando aparecen primeros textos escritos, como se sabe, las escrituras más antiguas conocidas para hoy, hasta hoy día, son la egipcia y la sumeria. Curioso que muchos de estos primeros textos resultaron ser recetas culinarias. Cuando ya aparecen las primeras recetas escritas, termina la prehistoria de la cocina y comienza su historia propiamente dicha.